mi nombre es Nelia Acosta. Estoy aquí para compartir con ustedes una serie de conferencias, de 4 conferencias de salud, las cuales hemos titulado Salud para Todos. El primero de esos temas se llama Comenzando por el Principio. Pero antes de comenzar, quisiera, por favor, que allá donde estén, reverentemente, me acompañen en oración para que el Espíritu Santo sea quien presida este estudio que vamos a hacer. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar libremente tu palabra. Gracias te damos porque sabemos que cuando te pedimos con corazón sincero, perdonas nuestras faltas y nos das nuevas oportunidades. Hay muchas cosas que necesitamos aprender y hay otras tantas que necesitamos desaprender. Ayúdanos, Padre. Bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo y que estos estudios lleven el sello de tu santa aprobación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzando por el principio. Así se llama nuestro primer tema. Saben, la Biblia está llena de hermosas y grandes promesas. La Biblia no es cualquier libro, se considera el libro de los libros, porque contiene la mente y el carácter de Dios. Hay una de esas promesas que está plasmada en la palabra de Dios que dice lo siguiente, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Personalmente pienso que una de las cosas más importantes que tienen los seres humanos es precisamente la libertad. Pero para ser libres necesitamos conocer la verdad. Y la pregunta es, ¿quién es la verdad? ¿O qué es la verdad? Pues también nos responde la palabra de Dios. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto quiere decir que fuera de la palabra de Dios no existe verdad. Si necesitamos conocer la verdad, si decidimos conocer la verdad, tenemos que zambullirnos en la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de salud durante 4 vídeos consecutivos. ¿Y por qué vamos a estar hablando de salud? Pues porque resulta que estadísticamente se sabe que el 90% de las oraciones que se están solicitando en las iglesias son por enfermos que hay dentro y fuera de nuestras instituciones. La iglesia está enferma y la sociedad también lo está. Estamos en un problema de sanidad importante, o sea, serio. Y el Señor no quiere que nosotros estemos aquí. Nos manda luz para que podamos salir de la oscuridad. Quiero comentarles un bello pasaje, quiero compartir con ustedes este pasaje que se encuentra en Consejos sobre la Salud. Consejos sobre la Salud fue escrito por una autora, una escritora cristiana del siglo XIX que se llamó Elena G. de White. Los libros que ella escribió, nosotros como cristianos los consideramos inspirados por Dios. De uno de esos libros llamado Consejos sobre la Salud, en su página 29, yo extraje este siguiente pasaje que nos llena de esperanza y por eso quiero compartirlo. Dice lo siguiente, este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza, impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismo. Sin embargo, no se negaba a sanarnos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado. Y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. Y ahora se nos hace una linda pregunta. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? El Evangelio sigue siendo el mismo. Si en aquel tiempo las personas sanaban o se curaban, en este tiempo también. De hecho, sabemos, porque así nos dice Juan 3, 16 y 17, que de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea sano por Él. Y el mismo Jesús afirma, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para tener vida en abundancia, necesitamos sumergirnos en las Escrituras
Escrituras, necesitamos escudriñar la palabra, porque al final es ella la única que nos da la libertad. Y fíjense que el tema se llama Comenzando por el principio, y estamos hablando de salud, para comprender por qué el 90% de las oraciones que se solicitan en las iglesias como promedio es por enfermos de fuera y de dentro de la iglesia. Tenemos que comenzar en el principio. ¿Y cuál es el principio? ¿Dónde está el principio? Pues en el libro de Génesis, en el libro de la creación. Y en esos dos primeros versículos del primer capítulo de Génesis se nos dice como sigue: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desordenada y vacía, así estaba al principio la creación. El Señor, en su inmensa sabiduría, sabía perfectamente que los seres humanos no podían vivir en esas condiciones, así que Él tomó una serie de acciones antes de crear a la primera pareja. Pero de ese versículo también nosotros podemos sacar una conclusión que ahora vamos a desarrollarla a lo largo de la conferencia. Dios estableció 3 factores fundamentales para que las personas, en este caso las primeras parejas, Adán y Eva como padres de la humanidad, pudieran conservar, prolongar y perpetuar su salud. Esos 3 factores son los siguientes. En primer lugar, les creó un medio ambiente perfecto. En segundo lugar, le dio las leyes de la salud. Y en tercer lugar, le dio el árbol de la vida. De estos 3 puntos vamos a estar hablando a continuación. Pero antes de proyectarnos en detalle en estos puntos, permítanme compartir también con ustedes una hermosa escritura que está también en el libro inspirado de esa autora cristiana que fue Elena G. de White, que dice lo siguiente. Este párrafo lo he sacado de un libro que se llama Historia de la Redención, un bello libro. Dice lo siguiente: el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de manos del Creador era sumamente hermosa. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos del Creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble que la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. Vamos a hacer una pausa aquí. Resulta que Génesis, en el primer capítulo, versículo 1 y 2, nos dice que cuando, muy al principio, la tierra estaba desordenada y vacía. El Señor sabía que así no podía crear a la primera pareja, porque no iban a poder sostener la vida. Así que creó 3 factores, de los cuales vamos a hablar ahora, para que ellos pudieran mantenerse en una situación de salud. Hemos hablado de un medio ambiente perfecto, de las leyes de la salud y del árbol de la vida. Cuando Dios creó a esa primera pareja que con sus mismas manos moldeó a Adán y sacó a Eva de la costilla de Adán, fíjense las características que tenían. Eran sanos en todo sentido. A través de su propia apariencia resplandecía el color de la salud. Esa fue la humanidad que Dios creó. Esa es la humanidad que Dios quiere recrear. Vamos a hablar de esos 3 factores que hemos dicho que Dios creó o que estableció en un principio para que pudiera toda la humanidad conservar y perpetuar la vida. Hemos hablado en primer lugar de un medio ambiente perfecto, pero lo que vale no es lo que yo digo, sino lo que está escrito. ¿Cómo yo sé que el medio ambiente era perfecto? Pues porque en Génesis 1:31 me dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. O sea, cuando terminó de crear a nuestros primeros padres, pues el Señor vio que todo era perfecto, sencillamente perfecto. En
en el más amplio sentido de la palabra, incluyendo el medio ambiente. ¿Qué quiere decir que el medio ambiente era perfecto? Permítanme leerle lo que dice aquí. Eso quiere decir que el ecosistema estaba perfectamente equilibrado, que el aire era fresco y puro, el agua era limpia y refrescante, la tierra era fértil, sin pestes, cardos o espinas. Los animales no mataban a otros animales, por lo que no existía ni muerte ni proceso de descomposición de cadáveres. O sea, no había en ningún sentido imperfección en el medio ambiente. Era perfecto para que se pudiera mantener la vida. Por otra parte, el segundo factor que hemos dicho que el Señor creó fue las leyes de la salud. Y esas leyes de la salud se encuentran en el mismo relato de la creación. Y antes de continuar o ahondar en el tema de las leyes de la salud, permítanme hacerle una aclaración. Como Iglesia Adventista siempre hemos pensado, cuando se habla de salud, que son 8 leyes de la salud. Pero cuando uno escudriña realmente la palabra de Dios, se da cuenta de que en realidad no son 8 leyes. Hay 8 leyes que han sido dadas de manera explícita, que son las primeras que vamos a ver, pero hay otras leyes que son también de salud y que se desprenden o que han sido dadas de forma implícita. Vamos a centrarnos primero en esas 8 leyes que explícitamente han sido detalladas en la palabra de Dios. Por ejemplo, la primera, luz solar. El Señor sabía que la humanidad necesitaba luz solar. De hecho, el sol es la principal fuente de energía. ¿Dónde se habla de la luz solar o del sol? Génesis 1:3 y en Génesis 1:14 y 18 se nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En segundo lugar, aire puro. Esa es la segunda ley de salud o la segunda condición que el Señor creó para que las personas pudieran vivir bien. Génesis 1:7 habla de ello. E hizo Dios la expansión. Por lo tanto, el segundo día hizo la atmósfera y el aire fresco que resultase respirable para los seres humanos. En tercer lugar, el Señor creó otra ley, el agua. Agua, por cierto, que lo vamos a ver en las próximas conferencias, agua que debe ser usada correctamente por dentro, pero también por fuera. Génesis 1:7 habla de ello. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Por lo tanto, el segundo día colocó aguas debajo de la tierra, las cuales llegaron a ser las aguas frescas, las fuentes de aguas de las cuales toma el ser humano, pero también los animales. Además de estas 3 primeras leyes que hemos visto, el Señor creó la ley de la nutrición. ¿Dónde nos habla en la Biblia, en el relato de Génesis, de esta ley? Pues en Génesis 1:17 y en Génesis 1:29. De estos temas también vamos a hablar más en profundidad en nuestra tercera conferencia. Pero nos dice así el versículo. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y en Génesis 1:29 casi todos sabemos lo que dice, que el Señor nos dio de alimento las frutas y las semillas, o los frutos y las semillas. Vamos a ver otra ley, la ley de la temperancia o abstinencia. ¿Dónde el Señor marcó esta ley antes de crear a la primera pareja? En Génesis 2:16 y 17. Nos dice lo siguiente, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, desde el principio Jehová dejó claro que el hombre debía ejercer dominio propio para no participar de lo que terminaría causándole la muerte. Fíjense que hemos hablado de temperancia o abstinencia. Hay muchas personas que no comprenden o no han escuchado nunca el término de las temperancias. Pues para ellos les voy a explicar. Temperancia implica, en un lenguaje sencillo, abstenerse de todo lo malo y tomar lo bueno con moderación. Eso es lo que significa temperancia. Además, el Señor creó otra ley de la salud, que es el descanso. Génesis 1:14 a 18 habla de ello.
Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. O sea, el cuarto día, de forma implícita, acuérdense que estamos hablando de leyes que han sido dadas de forma explícita, pero el tema del descanso no dijo tienen que descansar, pero de forma implícita se deduce que deja claro, o sea, el Señor dejó claro que el día lo hizo para trabajar y la noche la hizo para laborar. Es así, es lo que más adelante vamos a ver, que se conoce como ciclo circadiano. Hay otras dos últimas leyes que explícitamente están en la palabra de Dios. Primero, el ejercicio, porque fuimos concebidos para el movimiento. El Señor nos dice en Génesis 2:15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y no existe mejor ejercicio para nosotros como seres humanos que labrar la tierra. Eso pone en movimiento todos y cada uno de los músculos de nuestro cuerpo. Última ley de las que se conocen como 8 leyes, pero ya les he comentado que hay más de 8 leyes que aparecen en la palabra de Dios, es la confianza en Dios, que hay quien le dice también esperanza. ¿Dónde aparece esta ley reflejada en el libro de Génesis? En el capítulo 2, versículos 2 y 3. Se dice lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Para la primera pareja, la mejor manera de ejercitar su confianza en Dios era observando el sábado como día de honor a su Creador y confiando en que Él en ese día les iba a proveer de todo lo necesario. Hemos hablado ya que para tener salud, el Señor creó 3 condiciones, hemos tocado 2 puntos de ellas. Dijimos en primer lugar, medio ambiente perfecto, después hablamos de las leyes de la salud, que la acabamos de ver, y por último, del árbol de la vida. ¿Qué tenemos que saber con respecto al árbol de la vida? ¿Qué cosa era el árbol de la vida? Génesis 2:9 nos habla de él. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el libro inspirado de la escritora Elena G. de White, llamado Ministerio de Curación, en su página 307 se nos dice con respecto a este árbol de la vida: el fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtud sobrenatural. Comerlo significaba vivir para siempre. Este fruto era el antídoto contra la muerte. Sus hojas eran para sostener la vida y la inmortalidad. Por lo tanto, el árbol de la vida le permitía al hombre recargar sus baterías regularmente y reabastecer su energía vital para poder continuar viviendo y con salud. Eso era el árbol de la vida. Y nótese que yo he comentado un término muy importante, vital para nosotros, que es energía vital. Dentro de unos minutitos vamos a volver a este término. Esas fueron las condiciones que el Señor creó. Y en ese jardín del Edén todo era perfecto, pero Dios no nos ha hecho como máquinas, nos dio libertad de elección. Les dio libertad incluso a los padres de la humanidad, a Adán y a Eva. Y ellos eligieron desobedecer por encima de la palabra de Dios, yendo en contra de lo que había establecido el Creador. Todos sabemos cómo terminó la historia. Génesis 3:22 habla de ello. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó
pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lamentablemente esa fue la situación. Ellos haciendo uso de su libertad de elegir, pues eligieron no obedecer, y esa no obediencia trajo consigo su expulsión de ese bello jardín del Edén. Y cuando fueron expulsados del Edén, se les cortó el acceso al árbol de la vida. Haciendo una pausa hasta aquí para hacer un pequeño resumen. ¿Qué pasó entonces con la entrada del pecado al mundo? Permítanme que se los comente. Con la entrada del pecado al mundo, la tierra se tornó testaruda y difícil, dejó de ser fértil y fructífera y comenzó a producir cardos y espinas. Adán tenía que sudar su frente para ganarse el pan. Los animales comenzaron a matarse unos a otros para comerse unos a otros, dando comienzo al proceso de putrefacción y descomposición de cadáveres, con la consecuente proliferación de virus, bacterias y todo tipo de gérmenes, y el desarrollo de enfermedades de toda clase. Después del diluvio, los cambios para mal se aceleraron grandemente. No solamente se vieron privados del árbol de la vida y se estropeó su entorno, sino que los hombres comenzaron a violar las leyes de la salud. Y usted se preguntará, ¿y cómo yo sé que violaban las leyes de la salud? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pues nos lo dice en Génesis 6:5 y en Génesis 6:11-12. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Por lo tanto, de su corazón no nacía hacer nada bien, ni respetar la ley moral, ni respetar las leyes de la salud que forman parte de las leyes de Dios, como vamos a ver en unos momentos. Además nos dice el siguiente versículo, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lamentablemente, esta fue la situación después del pecado. Pero si lo quisiéramos llevar a un esquema, fíjense, en 5 puntos podríamos resumir qué fue lo que pasó después de que la primera pareja pecó. Esta fue la lamentable situación. Primero, se estropea el medio ambiente perfecto y se vuelve hostil debido al impacto del pecado. Recuérdense que Dios había dado 3 elementos básicos para poder mantener la salud y perpetuar la vida: medio ambiente perfecto, las leyes de la salud y árbol de la vida. Con la entrada del pecado al mundo, pues lo primero que se estropea es el medio ambiente. Se vuelve hostil debido al impacto del pecado. Segundo, el cuerpo humano se vuelve corruptible y mortal. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron acceso al árbol de la vida. Tercero, el hombre comienza a violar las leyes de la salud. Cuarto punto, el hombre ya no podía participar del árbol de la vida comiendo de sus frutos para reabastecer sus fuerzas y energías, al perder la posibilidad de recargar su batería, y como consecuencia, cuando la energía se agotaba, se les acababa la vida. Y por último, punto 5, el hombre comienza a enfermar y a morir. Fíjense cómo fue degenerando la situación. El Señor crea un hombre, como leímos al principio en ese primer y hermoso pasaje de historia de la redención, una primera pareja que eran todos atributos de salud por todas partes. Y resulta que su desobediencia les mermó todas esas características que ellos tenían, y empezaron ellos y sus descendientes pues sencillamente a devaluarse, por decirlo de alguna manera. Hace unos momentos yo les dije que recordaran la frase de energía vital. Energía vital también se conoce como fuerza vital o energía constitucional. ¿Qué es la energía vital y qué tiene que ver con nosotros y con la salud? Antes de responder esa pregunta, permíteme comentarles que Dios dotó a la humanidad con gran cantidad de energía o fuerza vital, y ahora vamos a demostrar por qué. ¿Qué cosa es la energía vital? Pues es la energía con la cual nacemos y que recibimos de nuestros padres. Hay quienes reciben menos y hay quienes nacen con más, dependiendo de los hábitos de salud que hayan tenido sus antecesores. La energía vital es la fuerza eléctrica que le permite a los órganos del cuerpo cumplir sus funciones. Es la fuerza que hace que los niños crezcan o que los enfermos se recuperen de la enfermedad.
Esa energía vital debe ser usada prudentemente, sin despilfarro y ahorrada para momentos de real necesidad, porque la energía vital es única, es la que nos dan nuestros antecesores, no hay más. Si no la administro sabiamente, a medida que van pasando los años, pues yo voy gastando de más energía vital y llega el momento que se acaba, y es cuando viene la enfermedad y seguida de la muerte. En el Espíritu Santo se asegura que Adán tenía 20 veces más vitalidad que la que tienen los hombres en la actualidad. Y nótese que he dicho que el Espíritu Santo asegura. ¿Y por qué he dicho esto? Porque las citas las conocemos de los libros inspirados también de la hermana White, y quien escribió los libros inspirados de la hermana White, no, aunque fue ella físicamente quien las escribió, en realidad ella solo fue un instrumento de Dios. Fue el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo quien habla a través de ella. Por eso me he referido a esto con estos términos. En esos libros se afirma que su energía estaba completamente cargada, y por eso tuvo tan larga vida pese a su caída de pecado. Por lo tanto, que no se olviden de esto, Adán tenía 20 veces más energía vital que los que tienen los hombres hoy en día. Miren qué curiosos todos estos datos. En esta diapositiva ustedes pueden ver las 10 primeras generaciones, las que se conocen como antediluvianos, las 10 primeras generaciones desde Adán hasta Noé, o sea, 10 primeras generaciones que vivieron en esta tierra antes de que llegara el diluvio. Y fíjense, ustedes pueden observar, no hace falta que se los diga porque en pantalla lo pueden ver, la cantidad de años que vivieron estos antepasados nuestros. Por ejemplo, Adán, 930 años, Yared, 932, Matusalén, que es el hombre más longevo que se ha vivido sobre la faz de la tierra, 969 años, Noé, 950. Aquí hay un dato curioso, y es el caso de Enoc, que ustedes podrían decir, bueno, pues él rompe el esquema, no vivió los 900 y tanto, o los casi 900, como este caso, que vivieron sus compatriotas. Pero en tema de Yared tenemos que tener en cuenta, de Yared no, de Enoc, cuyo padre era Yared, tenemos que tener en cuenta un detalle. Enoc no conoció la muerte. La Biblia nos dice que fue trasladado a los cielos porque Enoc caminó con Dios y el Padre sencillamente se lo llevó. Por lo tanto, no es que él murió a los 365 años, sino que sencillamente nunca murió. 10 primeras generaciones de los antediluvianos, o sea, pese al pecado que cometió la primera pareja, fíjense la longevidad que alcanza. Pero ahora vamos a ver las 10 siguientes generaciones, los que se conocen como postdiluvianos, que van desde Sem, que era el hijo de Noé, hasta Abraham, el padre de las naciones. Volvemos atrás un momentito. Y nótese que Noé vivió 950 años y en tan solo una generación esa longevidad bajó a 350 años porque su hijo Sem vivió tan solo 600 años. Y de ahí hasta Abraham, fíjense que progresivamente fue decreciendo la cantidad de años que vivían que vivieron los postdiluvianos hasta llegar a Abraham, que vivió 175 años, que hoy en día nos parece mucho, pero en realidad cuando lo comparamos con lo que vivieron los antediluvianos, pues no era tanto, era pues muy poco lo que logró vivir. La diferencia que hay entre los años que vivieron los antediluvianos y los postdiluvianos es abismal. Las edades cayeron de forma estrepitosa. ¿Por qué disminuyó tanto la longevidad? ¿Por qué se acortó la vida? Pues hay 3 razones fundamentales y se las quiero leer tal cual para no perdernos un detalle. Primero, hay razones ambientales, o sea, que tenían que ver con ese ambiente perfecto, medio ambiente perfecto, que sencillamente se perdió. ¿Qué podemos decir acerca de las razones ambientales? El diluvio trastocó el ecosistema del mundo. La Tierra fue impactada de forma drástica por este acontecimiento. Grandes porciones del planeta se volvieron inhóspitas. Se formaron grandes desiertos e inmensos océanos de agua salada y aparecieron las zonas polares. Los rayos cósmicos comenzaron a penetrar la atmósfera de forma casi intensa debido a que la capa que protegía la Tierra resultó dañada como resultado de que las ventanas de
los cielos fueron abiertas. La tierra se volvió aún menos fértil debido a tanta muerte de hombres y animales. El proceso de descomposición de cadáveres se intensificó con el consecuente incremento de todo tipo de gérmenes, incluyendo bacterias y virus, y por supuesto de todo tipo de enfermedades. Y la muerte empezó a reinar sobre el planeta Tierra. Segundo punto que explica por qué la longevidad entre antediluviano y postdiluviano disminuyó tan drásticamente. Segundo punto, los seres humanos continuaron violando no solo la ley moral de Dios, sino también las leyes de la salud, debilitándose cada vez más y más. No solo vivían en un medio ambiente imperfecto e impartado por el diluvio y en un cuerpo mortal y debilitado, sino que de forma continua y persistente violaban las leyes de la salud. Y por último, no menos importante, lo que se refiere al árbol de la vida. No tenían acceso al árbol de la vida y por vivir en un ambiente imperfecto, con un cuerpo imperfecto, violando las leyes morales y naturales de Dios e incapacitados para recargar su batería o energía vital, comenzaron a enfermar y a morir cada vez más jóvenes en comparación con los antediluvianos. Eso fue lo que pasó. Sencillamente, si lo pudiéramos resumir en dos palabras, pues hubo un alejamiento de la humanidad con respecto a lo establecido por el Creador, y eso trajo sobre todos nosotros como la humanidad, pues notables consecuencias. La situación no quedó ahí. Eso fue lo que vivieron los antediluvianos y los postdiluvianos. Pero esta es la situación de nuestros tiempos. Salmos 90:10 nos dice lo siguiente con respecto a la caída de las edades. Ya no estamos hablando de 900 y tantos años, de 800 y tantos años, ni siquiera de los 175 que vivió Abraham. Fíjense lo que nos dice en Salmos 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pasan pronto y volamos. Fíjense, bajó de los 900 y tantos años, 800 y tantos que vivieron los antediluvianos, a los 175 que llegó Abraham, a alcanzar a nuestros tiempos, en lo que cada vez es más raro ver personas que mueran tan mayores. Las personas lamentablemente se enferman cada vez antes y mueren antes con relación a nuestros antepasados. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela murió con 100 años, 101 casi iba a cumplir, con su mente absolutamente lúcida, nunca antes había enfermado, tenía una energía vital tremenda, pero ya los hijos de mi abuela murieron antes debido a la debilidad que tenían en su propio sistema. O sea, con el paso de las edades y por el estilo de vida que hemos elegido vivir, pues la longevidad ha ido cayendo de forma dramática. Hablamos de la energía vital y ese concepto es fundamental. Si nosotros entendemos lo que significa la energía vital, la relación que tiene con el árbol de la vida y nuestra salud, pues entonces nos va a ser más fácil hacer los cambios que se supone que debemos hacer si queremos vivir en una situación de sanidad hasta donde se pueda, porque la verdad es que vivimos en un mundo absolutamente contaminado, todo está mal. De hecho, cuando decimos Cristo ven pronto, Cristo va a venir porque todo está mal, si no, no tendría que venir. Y por supuesto, salud perfecta no vamos a tener nunca mientras estemos aquí, pero sí podemos tener la mejor salud posible, de acuerdo a las decisiones que tomamos. Fíjense lo que nos dice en el libro, inspirado también, La Educación Cristiana. Si Adán, estamos hablando con respecto a la energía vital, si Adán en su creación no hubiese sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que los hombres tienen ahora, la raza con sus hábitos actuales en contradicción de la ley natural ya se habría extinguido. Esto me quiere decir que estamos vivos por la misericordia de Dios, porque el tema de violar la ley de Dios y violar la ley de la salud no fue algo que solo hicieron los antediluvianos, sino los postdiluvianos, sino también lo hacen los hombres de la actualidad, hombres y mujeres de la actualidad.
Nos dice también, la primera cita que leí es del libro inspirado Eventos de los Últimos Días, la segunda es de la educación cristiana, y ustedes pueden y deben no creer lo que yo les estoy diciendo, sino hacer lo que decía Pablo que hacían los de Berea. Dice Pablo que los de Berea llegaban a sus casas y ellos cogían sus escrituras y empezaban a escudriñar a ver si lo que se le había enseñado en la sinagoga correspondía con lo que en realidad estaba escrito. Y ustedes deben hacer lo mismo, no quedarse con esta información que vamos a dar en estos 4 seminarios que tienen que ver con esta serie de Salud para Todos, sino escudriñar por ustedes mismos, que estoy segura de que se van a llevar grandes y buenas sorpresas. Nos dice la segunda cita: Dios dotó originalmente al hombre de una fuerza vital tan grande que le ha permitido resistir la acumulación de enfermedad traída sobre la especie humana como consecuencia de hábitos pervertidos, y ha subsistido por espacio de 6.000 años. Este hecho es de por sí suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios le dio al hombre en ocasión de su creación. Fíjense en los términos: se llama fuerza vital, se llama energía vital, se llama energía eléctrica o se llama energía constitucional. Todas ellas tienen una relación directa con el árbol de la vida. Se requirieron más de 2.000 años de delitos y satisfacción de pasiones bajas para hacer sentir en grado apreciable la enfermedad corporal a la familia humana. Si Adán, al tiempo de su creación, no hubiese sido dotado de una vitalidad 20 veces mayor que la que los hombres tienen actualmente, la especie, con sus presentes métodos de vida y sus violaciones de la ley natural, se habría extinguido. Al tiempo del primer advenimiento de Cristo, el género humano había degenerado tan rápidamente que acumuladas enfermedades pesaban sobre aquella generación y abrían paso a una marea de dolor y una carga de miseria indescriptible. Y yo creo que todos sabemos que la mayor parte del ministerio de Cristo en esta tierra, 3 años y medio fueron, dedicó mucho más tiempo a curar que a predicar. Si hace 2.000 años era la situación de enfermedad que había entre la humanidad, entre los creyentes y también en toda la humanidad, pues imagínense la que nos está azotando hoy en día. Les decía hace un ratito cuando comenzamos que ¿por qué vamos a hablar de salud? Porque más del 90% se calcula como promedio de las oraciones que se piden en nuestras iglesias son por enfermos de dentro y de fuera de la iglesia. Quiere decir que algo está terriblemente mal y Dios no vino para eso y no envió el Señor a su Hijo primogénito para que nosotros termináramos nuestros días en una situación de enfermedad como la que estamos viviendo. Es rara la semana en la que no se pide oración por un hermano que tiene cáncer, por un hermano que tiene Alzheimer, por cualquier enfermedad. Es raro la semana que no se pide oración por un vecino, por un amigo, por un conocido que no tenga alguna de estas grandes enfermedades o pestes del siglo XXI que están acabando con nosotros. Pues eso quiere decir que nosotros estamos haciendo algo que está mal. Tenemos que tomar conciencia de esta situación, por eso este tema se llama Comenzando por el Principio, porque para resolver un problema, lo primero que yo tengo que hacer es conocer el problema. Yo no puedo resolver aquello que no comprendo y para comprender tenemos que entender todo este tipo de información. Si nosotros fuésemos a definir en palabras coloquiales qué cosa es en realidad la energía vital, si ustedes me dijeran, vale, hermana Nelly, deme un ejemplo de qué cosa es la energía vital. No se los voy a dar yo. Permiten que la pluma inspirada en el libro Consejos sobre la Salud, página 98, les responda. Miren qué claro está esta explicación. Por todas partes se ve intemperancia en el comer, en el beber, en el trabajo y en casi cualquier cosa. Las personas que se esfuerzan por realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado y continúan trabajando cuando su mejor criterio les indica que deberían descansar, no son nunca ganadores. Viven con capital prestado porque gastan en el presente las energías vitales que necesitarán en el futuro. Y cuando quieran echar mano de la energía que gastaron tan irresponsablemente, fracasarán en su intento porque no la hallarán. La fuerza física ha desaparecido y ya no existen las energías mentales. Entonces se dan cuenta de su pérdida, aunque no comprenden su verdadera naturaleza. Ha llegado el momento de necesidad, pero sus fuerzas vitales se han agotado.
Todo el que viola las leyes de la salud, tarde o temprano experimentará sufrimientos en mayor o menor grado. Dios ha dotado a nuestras constituciones con energías que necesitaremos en diversos periodos de nuestra vida, pero si las agotamos imprudentemente en los excesos de nuestro trabajo, el tiempo nos declarará perdedores. Nuestra utilidad disminuirá y nuestra vida misma correrá el peligro de arruinarse. Eso es la energía vital. Esa es la forma en la que se gasta la energía vital. Recuerden que yo heredo una cantidad X, es como si mis padres en el momento de la creación pusieron dentro de mí un cubo, por decirlo de alguna manera, de energía vital. Yo tengo un cubo, no un cubo y medio ni dos, yo tengo un cubo. Y yo tengo que tener la sabiduría suficiente para acumular ese cubo de energía vital con el que mis padres me dotaron sabiamente a lo largo de mi vida. Si yo la gasto porque tengo una vida imprudente, y ahora vamos a ver qué implica ser o tener una vida imprudente, pues llegará el momento que esa energía vital se va a agotar, y cuando la energía vital se agota o empieza a fallar, es cuando yo enfermo y termino muriendo. Fue lo que pasó con los antediluvianos, fue lo que pasó con los postdiluvianos, y es lo que pasa con el hombre moderno. ¿Qué cosa? Yo me imagino que ustedes estarán, los que están viendo este estudio, estarán pensando ahora, bueno, la energía vital es fundamental para mantener la vida. Entonces, yo necesito conocer cuáles son los factores que hacen que la energía vital se conserve y cuáles son los factores que hacen que la energía vital empiece a mermar o se empiece a gastar. ¿Qué quiere decir gastar imprudentemente esa energía? Aquí tenemos nosotros los 10 mandamientos que fueron dados en el libro de Éxodo 20. En realidad son 10 mandamientos que están ahí planteados detalladamente, pero si nos ponemos a ver la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una ampliación de esos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos y el cumplimiento de esos mandamientos son los que hacen que nuestra energía vital se administre prudentemente. Con respecto a los 10 mandamientos, el sabio Salomón, que es el hombre más sabio, y perdonen la redundancia, que ha vivido sobre la faz de la tierra, ese rey, dijo lo siguiente en el libro de Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo más importante que debemos hacer. Si nosotros fuésemos a definir qué cosa es pecado, no hace falta que lo digamos con nuestras palabras. Lo dice clarito en 1 de Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley. ¿Y cuáles son las consecuencias o la paga del pecado? También lo dice en el libro del Nuevo Testamento, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. En 1 de Corintios, otro libro escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, hay 2 versículos que pienso que casi todos como cristianos no lo sabemos y los repetimos mucho, pero sinceramente también pienso que muchas veces no somos conscientes de la importancia y la trascendencia que estos versículos tienen. Fíjense lo que nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son de Dios. O sea, ni mi cuerpo ni mi espíritu es mío, es del Señor. Él me lo ha dado en concepto de préstamo. Yo tengo una mayordomía sobre mi cuerpo, porque no es mío, es del Señor. Y fíjense además que nos dicen que hemos sido comprados por precio, por lo tanto, yo soy de Dios doblemente, soy de Él por creación y soy de Él por redención. Es lógico pensar que si mi cuerpo y mi espíritu no es mío, sino del Creador, que Él ha establecido una serie de leyes que son las que hemos visto, que son esenciales para poder sustentar la vida y la salud. Por eso en el libro inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio se nos dice: las leyes del organismo físico son a la verdad las leyes de Dios. Por eso el mensaje de salud que el Señor nos manda no es un mensaje para cumplirlo o acatarlo porque yo decido o no hacerlo si me apetece o no. Es un mandato divino tener salud, porque mi cuerpo y mi espíritu no es mío, sino que es del Señor. Nosotros ante Dios somos mayordomos de muchas cosas. Somos mayordomos de la ley, somos mayordomos
mayordomos de la gracia, somos mayordomos de los bienes que Él nos ha dado, pero también somos mayordomos de nuestro cuerpo y de nuestra salud, porque no somos nuestros, sino que somos el templo del Espíritu Santo. En realidad, como hemos visto y hemos demostrado, los principios de la Reforma Pro Salud se hallan en la palabra de Dios. Y aprovecho aquí también para decir algo. Yo soy cristiana adventista del séptimo día, y dentro de nuestra iglesia pues se hace mucho énfasis en el estudio del mensaje de salud, mensaje de la Reforma Pro Salud, que es así como le llamamos, o sea, un mensaje que aboga por un mejoramiento del estilo de vida con la finalidad de cuidar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que al final no es nuestro, es de Dios. Pero hemos llegado a malentender que el mensaje de la salud es un mensaje exclusivo de la iglesia adventista, y eso es un error. El mensaje de la salud es un mensaje que Dios ha dado para toda la humanidad. Por eso el fundamento de ese mensaje no está en nuestros libros de iglesia, sino en la palabra de Dios, que es la Biblia, como vimos hace un momento. Nos dice aquí en el libro inspirado Ministerio de Curación, que también aprovecho para enfatizarle, ese libro inspirado, Ministerio de Curación, se considera la Biblia de la salud. Yo les recomiendo que usted lo compre, que usted lo lea, porque hay sabiduría de verdad en esos libros. Fue el Espíritu Santo quien inspiró para escribirlo. En ese libro se nos dice lo siguiente: no se os recordará demasiado que la salud no depende del azar, es el resultado de la obediencia a la ley. ¿A qué ley? A las leyes de la salud, que también son leyes de Dios, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no es nuestro, sino que son de nuestro Creador. Aquí lo tenemos en esta diapositiva, lo podemos visualizar muy bien. Fíjense, leyes de la salud. He puesto en la parte izquierda leyes de la salud, he puesto un signo de igual, y en la derecha dice remedios naturales. Eso ahora no lo vamos a entender muy bien, pero quiero que se les quede en mente, porque nuestro tercer tema, que se llama la sanidad viene de Dios, la solución, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo las leyes de la salud han sido dadas por Dios para que nos mantengamos sanos y estemos saludables, pero que esas mismas leyes de la salud se convierten en remedios naturales o remedios sencillos cuando nosotros estamos enfermos. En la palabra, en el acróstico adelante se resumen esas 8 leyes de la salud que se suele decir que son las leyes de la salud exclusivas. Ya les he comentado que no es así, pero en este acróstico adelante se encierra pues que las leyes son el agua, el descanso, la esperanza o confianza en Dios, la luz solar, el aire, la nutrición, la temperancia y el ejercicio, como ya hemos visto que así decía en Génesis. Pero a estas leyes le añadimos, no nosotros, sino la misma palabra, otras leyes que son esenciales para mantener la salud. Es el caso, por ejemplo, del aseo. Eso es una ley de la salud. Pero el aseo no solo externo, no estamos hablando solamente de tener el pelo o las uñas o la piel limpia. Estamos hablando sobre todo de aseo interno. Y de hecho, como vamos a comprender mañana, el origen de la mayor parte de las enfermedades que nos afligen hoy en día es porque esa ley es violada, y de hecho nuestro cuerpo internamente se ensucia, y es por eso que nos enfermamos. Otra ley de la salud es la pureza de la vida. Fíjense que estamos hablando de qué factores hacen que yo pierda o que yo pueda mantener pues mi energía vital, que en ella está la vida. Y hemos dicho que esos factores son el cumplimiento, los que potencian mi salud son el cumplimiento de todas las leyes que Dios ha dado de la salud, de estas que se encierran en el acróstico adelante y de estas otras que también forman parte de las leyes de la salud. Aseo interno o externo, pureza de la vida. ¿A qué se refiere la pureza de la vida? Pues a conservar las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? Mis 5 sentidos. Como vamos a ver en otro tema que no es de esta serie, pero se llama el cerebro, para comunicarnos con Dios. Los 5 sentidos son el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con el medio exterior. Todo lo que entre a través de mis 5 sentidos van a llegar a mi cerebro, se van a convertir en pensamientos y posteriormente en acciones. Si yo he permitido que a través de mis 5 sentidos entre información correcta, pues mis acciones van a ir en la mejor dirección. Si yo lo que he permitido o he alimentado a mi cerebro de información incorrecta, pues mis actos no van a estar en correspondencia con
lo que Dios espera de mí. Les pongo un ejemplo, por eso les decía que no solo estas leyes tienen que ver con la salud, y más aún, permítanme también comentarle algo que debemos aclarar. Cuando se habla de reforma pro salud, y desde el mensaje que vamos a hablar en estas 4 conferencias, se suele pensar que se trata solamente de si yo soy vegetariano o no. Y eso es otro gran error. ¿Por qué? Porque las leyes de la salud son muchas leyes, no solo es una. No solo se trata de la nutrición. La nutrición es fundamental para mantener la salud, pero no es la única ley. De hecho, hay muchos vegetarianos, no muchos, pero hay vegetarianos y hay veganos que también les da cáncer. Pues eso quiere decir, y les digo cáncer por ponerle un ejemplo solo, eso quiere decir que no solo la salud depende de si yo como o no carne. Por lo tanto, la salud es multifactorial, depende de muchos factores. En realidad son muchas leyes de la salud. La nutrición es solo una dentro de ellas, y dentro de la nutrición está el tema de la carne, pero no es tampoco lo único, es solo uno de los puntos dentro de la nutrición, ¿vale? Vamos a hablar, o estamos hablando, de la pureza de la vida. Fíjense, volvemos atrás. Toda la información que entra por mis 5 sentidos debe ser correcta para yo poder tener salud. Si es información incorrecta, no la voy a tener. Imaginemos un vegano, que eso se ha puesto muy de moda últimamente. Hay mucha gente que por múltiples razones se pasan el veganismo, o sea, no comen nada de índole animal. Pero imagínense que un vegano tiene este estilo de vida, pero sin embargo es adicto a la pornografía, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que está dejando entrar por sus ojos un tipo de información que va a confundir o a trastornar todo su intelecto. ¿Es una persona sana? Pues no lo es, porque la salud es multifactorial. Hay muchos factores y hay muchas leyes que tienen que ver con la salud. Otra ley de la salud es el ambiente amable. ¿Qué quiere decir ambiente amable? Ambiente amable quiere decir tener un entorno que me rodee pues lo mejor posible. Imagínese que usted tiene o quiere tener la mejor dieta, usted hace ejercicio, usted toma agua, usted duerme como corresponde, pero vive en una casa que siempre hay conflictos, usted tiene problemas con su esposo, con sus hijos, siempre está tenso, pues eso también les va a traer problemas de salud, porque el estrés es otro, al igual que la hipertensión, se conoce como el asesino silencioso. Por lo tanto, el tener un ambiente amable es fundamental para tener salud. Conozco a personas que quieren tener un estilo de vida saludable, pero sin embargo están en un entorno laboral que es muy contrario a lo que ellos desean o aspiran, y eso le crea pues una situación de ansiedad constante. Pues aunque coman bien, aunque hagan ejercicio, pues también se enferman. Por eso el ambiente amable es otra ley de la salud. También la alegría. Fíjense que la Biblia habla de que el corazón triste seca los huesos, y eso literalmente es así. Se dañan montones de funciones que son importantes para nosotros y de sustancias que se crean dentro de los huesos, y eso afecta nuestra salud. Por lo tanto, el tener un ambiente alegre, y yo sé que viviendo en los tiempos en los que vivimos y en el mundo en el que vivimos, no siempre es fácil estar alegre, no siempre uno puede estar alegre, pero de alguna manera debemos de tratar de poner siempre nuestras cargas a los pies de Jesús, confiar en que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Él lo permite, y tener un corazón alegre y agradecido, porque al final Dios siempre está en control de la vida de sus hijos. También podemos hablar de la vestimenta correcta, y permítame comentarle algo, ponerle un simple ejemplo. Más de una vez yo he visto, por ejemplo, sobre todo en chicas jóvenes, que cuando salen a la calle vestidas, llevan toda la parte de aquí atrás de los riñones descubierta, aún en pleno invierno, porque está de moda ponerse unos jeans bien abajo a la cadera y una blusita de aquí hacia arriba. Pues eso es una vestimenta incorrecta. ¿Por qué es una vestimenta incorrecta? Porque se deja afuera toda esa zona de los riñones y se congestionan. ¿Por qué se congestionan? Porque los riñones con esa temperatura extrema
extrema frío que están sintiendo fuera, sencillamente no pueden funcionar bien, pues eso trae problemas de salud. Entonces, vestirme correctamente, cubrirme mis extremidades, pues eso también es bien importante. En fin, quise detenerme un poquito aquí porque tenemos la idea equivocada que las leyes de la salud solo son esas 8 que forman parte del acróstico adelante, pero tenemos que saber que bíblicamente hablando hay otras leyes que tienen que ver directamente con nuestra salud. ¿Y para qué nos han sido dadas todas estas leyes que hay veces que las tomamos como si fuesen un castigo del cielo en vez de un regalo de un creador divino? Pues nos han sido dados para llevarnos de vuelta al Edén. Se dice en el libro de Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 10 mandamientos que me han sido dados en el libro de Éxodo, si yo dejo de cumplir uno, en realidad el efecto que realice es como si estuviera incumpliéndolos todos. Porque con el Señor no hay afectos divididos, es o todo o nada. Y lo mismo pasa con la salud. De todas estas leyes de la salud, yo debo cumplirlas todas, porque si cumplo unas sí, pero otras no, también voy a resultar afectada. Porque la salud es multifactorial, no depende de un solo factor. Aquí tenemos la ley de causa y efecto. Siempre hemos oído hablar en el lenguaje no religioso, sino en el lenguaje coloquial de la ley de causa y efecto. Y la ley de causa y efecto es real. Es una ley que está explicada en Gálatas 6:7 y nos dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir esto? El Señor creó una serie de leyes, una serie de condiciones que si yo quiero tener salud las debo respetar. Él me deja a mí la libertad de elegir si quiero o no seguir esas leyes. Pero yo tengo que ser consciente que de la misma manera que soy valiente para no obedecer la palabra de Dios en cuanto a no seguir sus leyes, tengo que ser también valiente para asumir las consecuencias que me van a traer el haber desobedecido estas leyes. Porque la ley de la causa y efecto es real. Es así. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Nos dice en el libro de Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y extrapolando ese pasaje del libro de los Proverbios a estos temas de salud que estamos viendo, fíjense cómo se puede concretar. En el libro también inspirado Ministerio de Curación dice lo siguiente: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. O sea, que el 90% de las oraciones que se piden en las iglesias son por enfermos de dentro y fuera de la iglesia, no es una casualidad, es una consecuencia de algo. ¿Una consecuencia de qué? De habernos alejado al estilo de vida o del estilo de vida que el Creador estableció para nosotros. Si fuéramos a definir qué cosa es la salud, también en el libro inspirado qué cosa es la enfermedad, en el libro inspirado Ministerio de Curación, página 88, se nos da la mejor, pienso yo, de las definiciones de enfermedad. Nos dice así: la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Esa es la enfermedad. El Señor estableció condiciones para que la primera pareja tuvieran salud. De esas condiciones, acuérdense que eran medio ambiente perfecto, el cumplimiento de las leyes de la salud y además el acceso al árbol de la vida. De esas condiciones hay algunas que se dañaron y nosotros no somos responsables de ellas. Por ejemplo, no tenemos acceso al árbol de la vida o el medio ambiente se estropeó. Pero hay otras que sí nosotros podemos controlar, que es el tema de cumplir con las leyes de la salud. Mientras más cerca yo esté de lo que el Señor ha dispuesto para mí de ese estilo de vida, más lejos se va a mantener la salud. Es así como funciona. Por eso he querido empezar esta serie que se llama Salud para Todos, planteando este tema, comenzando por el principio, porque tenemos que ir al Génesis, tenemos que ir al principio de los tiempos para comprender qué cosa es lo que nos ha traído hasta la situación actual. Y esta es nuestra situación. Isaías 1, 5 y 6 lo dice así:
toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida de llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Fíjense lo que nos dice el profeta Isaías, que le dicen el profeta de las lamentaciones, porque siempre andaba llorando con el corazón afligido por las condiciones en las que veía vivir a su gente, a las que él amaba. Él dice, toda cabeza está enferma, todo el mundo está enfermo, estamos enfermos de una forma o de otra. ¿Por qué estamos enfermos? Porque en realidad la salud no solo es ausencia de dolor, sino la define la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano rector en materia de salud a nivel mundial, dice lo siguiente: la salud es un bienestar que tiene que haber o tienen que tener los individuos a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual e incluso a nivel social. Cuando a nosotros una de esas aristas nos fallan, pues aunque pensamos que tenemos salud porque no tenemos un dolor físico, en realidad no la tenemos. Isaías nos dice, toda cabeza está enferma. ¿Por qué estamos enfermos? Porque nos hemos alejado de Dios. ¿Cómo podemos salir de esta situación? Pues reconciliándonos con Dios. El objetivo de estos temas es, en primer lugar, tomar conciencia de nuestra situación y, en segundo lugar, enviarnos un mensaje de esperanza, sabiendo que volviendo a Dios siempre puede mejorar nuestra condición. Ahora, toda cabeza está enferma. La pregunta que les voy a hacer tiene una respuesta bíblica, no se basa en mis palabras, sino en la Biblia. ¿Por qué está enferma toda cabeza? ¿Por qué? Isaías 24, 4, 5 nos contestan. Enfermaron los altos pueblos de la tierra porque, y da 3 razones. En primer lugar, traspasaron las leyes. En segundo lugar, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Fíjense que se nos dice, traspasaron las leyes. Estamos hablando ahora de salud. ¿Qué leyes se traspasaron? Las leyes de la salud, que son también las leyes de Dios, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no es mío, sino del Creador. Y con esta definición y con la definición de enfermedad que tiene la medicina alópata, o sea, la medicina alópata es la medicina oficialmente establecida, pues hay una gran contradicción, hay una gran divergencia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la medicina alópata, la enfermedad es un problema disfuncional, o sea, la alteración en el funcionamiento de un órgano. Vamos a poner un ejemplo. Usted va al médico y le dice que tiene un fallo, tiene una infección de orina. Pues el médico deduce que es porque sus riñones no funcionan bien y dice, el problema de tu enfermedad es que tus riñones no funcionan. Un problema disfuncional. Pero desde el punto de vista de la revelación, Dios considera la enfermedad como un resultado de la desobediencia en la mayor parte de los casos. Vamos al ejemplo del riñón. Es verdad que el riñón no te funciona, pero en realidad la causa de tu problema no es sencillamente que el riñón ha dejado de funcionar así como así, sino que uno ha vivido en incumplimiento a las leyes de la salud y eso ha hecho que mi riñón no funcione. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque como a lo mejor demasiadas proteínas animales, o porque tomo demasiada gaseosa, o porque no bebo agua. Pues entonces mi riñón no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Porque yo he violado las leyes de la salud, que son leyes de Dios, porque Dios lo que me mandó a tomar fue agua, Dios me mandó un alimento que no se basa en proteínas animales. Entonces, el haberme alejado de eso ha hecho que mi riñón no funcione. A eso se trata. Y de esto se trata. Y fíjense que yo he puesto aquí que es un resultado de la desobediencia en la mayor parte de los casos. ¿Y por qué digo en la mayor parte de los casos? Porque no se debe generalizar. Las generalizaciones no son sabias. Hay diferentes categorías de enfermedades, como vamos a ver en el tema siguiente, y nosotros estamos hablando de una categoría específica que es donde se ubican la mayor parte de los enfermos de la sociedad moderna, pero hay otros que están enfermos no por el hecho de haber violado, sino por otras condiciones que también vamos a estar viendo. Por eso se dice en la mayor parte de los casos, no se generaliza aquí. Ahora, yo quiero ser sincera, porque yo también
estado ahí. Yo también he tenido un proceso de crecimiento, de llevar todos estos hábitos, buenos hábitos a mi vida, y no ha sido fácil los cambios. Nosotros hemos nacido con unas tendencias, hemos heredado costumbres culinarias y de toda índole que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y tengo que ser sincera, cambiar las cosas y mi estilo de vida no es cosa fácil. Pero que no sea fácil no quiere decir que es imposible. En esa conversación que el Señor, en esa conversación que Jesús tuvo de manera oculta casi con Nicodemo, Él le dijo al Señor que era necesario que muriera y volviera a nacer para poder heredar el reino de los cielos. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿a qué tengo que morir? ¿A qué tengo que morir? Y la conclusión a la que he llegado es la siguiente: yo tengo que morir a mi yo tengo que morir a mi ego, yo tengo que morir a lo que a mí me gusta, a lo que yo pienso, a lo que yo como, a cómo me visto, a los sitios a los que voy, a la música que escucho, a las amistades que tengo. O sea, tengo que morir a mi yo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro de mí me lleva a clavarme en la tierra y no me eleva hacia la Canaán celestial. Tengo que morir a eso, por eso el Señor le dijo así a él. Pero fíjese que no es fácil hacerlo, sin embargo, Filipenses 4:13 nos da una promesa. Y la promesa es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. No hay nada que yo no pueda lograr si yo estoy conectada a Cristo. Y es importante notar aquí que el secreto del éxito en nuestra vida está en combinar el esfuerzo humano con el poder divino. El esfuerzo humano con el poder divino. Yo tengo que hacer mi parte y entonces Dios hará la suya. Dios jamás va a hacer por mí lo que yo mismo tengo que hacer. El poder de Dios, y esta es una cita que me gusta muchísimo, está en el libro inspirado Hogar Cristiano. Cada vez que la leo, pues me emociona hasta lo más profundo, porque es una cita que me llena de esperanza. Fíjense lo que dice: el poder de Dios puede transformar las tendencias heredadas y cultivadas, porque la religión de Jesús eleva, nos lleva a otra dimensión. Nosotros somos un pueblo santo, una nación escogida. Hemos sido apartados para vivir de otra manera. Fíjense lo que nos dice: nacer otra vez significa una transformación, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que los mensajes que a nosotros nos llegan desde el cielo no son para que pongamos parches en nuestras vidas. No se trata de quitar un poquito o ser un poquito mejor de lo que yo era antes de haber conocido a Cristo. No se trata de eso. Se trata de morir y volver a nacer. Los parches no sirven en nuestra vida. Y saben, el mensaje de salud, le decía hace un ratito, es un mensaje mandatorio, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, son del Creador. ¿Y saben por qué es un mensaje tan importante para estos tiempos? Porque la salud tiene una implicación a nivel espiritual, en la vida espiritual de las personas. Miren lo que nos dicen estas dos citas. Puesto que la mente y el alma hayan expresión por medio del cuerpo, tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad física. Todo lo que promueva la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte, de un carácter equilibrado. Sin salud, nadie puede comprender distintamente ni cumplir completamente sus obligaciones para consigo mismo, con sus semejantes o con su Creador. Debería cuidarse, por lo tanto, tan fielmente la salud como el carácter. Yo les pregunto, ustedes que están viendo este vídeo, ¿qué es lo único que siempre se ha dicho que nos vamos a llevar al cielo? Estoy segura, casi los puedo escuchar, que todos ustedes han contestado: el carácter. Pues a mí se me está diciendo que mi salud yo tengo que cuidarla como el carácter. Porque es en este cuerpo que Dios me ha dado donde yo puedo desarrollar un carácter semejante al carácter de Cristo. Si mi salud se merma por cualquier condición, por cualquier imprudencia, pues es más difícil que se pueda llevar a cabo ese proceso de santificación de Creador, o sea, de moldear un carácter en mí similar al del modelo que es Jesús. La importancia de cuidar de la salud se ha de enseñar como requerimiento bíblico. La obediencia perfecta a las órdenes de Dios exige conformidad a las leyes del ser. La ciencia de la educación incluye un conocimiento tan completo de la fisiología como se puede obtener.
Nadie puede comprender debidamente sus obligaciones hacia Dios a menos que comprenda claramente sus obligaciones para consigo mismo como propiedad de Dios. Y fíjense que se ha hablado aquí de fisiología. Y además de fisiología, aquí se nos habla de higiene. En el libro Conducción del Niño, hace un ratito cuando estábamos viendo las leyes de la salud, que les comentaba que habían más de 8, les dije también que una de las leyes de la salud era el aseo interno y externo, higiene. Y fíjense que aquí se nos muestra que, fíjense lo que nos dice la cita concretamente, el conocimiento de la fisiología y la higiene debería ser la base de todo proceso educativo. Es de primordial importancia que la fisiología ocupe el primer lugar entre los estudios que se eligen a los niños. Fisiología e higiene. Dios quiere que todos sus hijos sean personas instruidas. Él quiere que nosotros sepamos de matemáticas, de ciencia, de historia, de geografía, de arte, de biología, de todas las ciencias que nos puedan ayudar a tener información que es buena, que nos ayudan a edificarnos. Pero hay una ciencia que está por encima de todos que el Señor quiere que conozcamos, o mejor dicho, dos. Primero la fisiología y después la higiene. ¿Por qué? ¿Qué cosas quieren decir estas dos ciencias? Fisiología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres vivos. O sea, yo necesito saber cómo yo soy y cómo yo funciono para poder tomar decisiones adecuadas que me lleven a conservar la salud. Si yo no conozco, por lo menos básicamente, cómo yo funciono como ser humano y como criatura hija de Dios, pues yo voy a tener lo más probable serios problemas en conservar la salud, porque puedo estar llevando a cabo prácticas en mi vida por desconocimiento que en realidad están atentando contra mi salud, aún sin saberlo. ¿Por qué? Pues porque no conozco fisiología. ¿Y qué cosa es la higiene? Es la parte, fíjense que cuando hablamos de la higiene, ahorita se lo decía, podemos pensar en tener el pelo limpio, las uñas limpias, la piel limpia. Eso es importante, pero no se trata fundamentalmente de eso. La higiene es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades. O sea, la higiene es una ciencia de la salud. Yo tengo que llevar hábitos de vida en mi vida que sean fisiológicos, que no me ensucien mi cuerpo por dentro, porque si me ensucio por dentro, como vamos a ver mañana, voy a tener problemas de higiene interna y voy a terminar enferma. Fisiología e higiene. En el tema próximo vamos a estar hablando sobre todo de fisiología, y en el tercer tema de la higiene como ciencias, como la ciencia de curación del Señor. Ahí tenemos a la Nueva Jerusalén. Y yo sé perfectamente que esa no es la Nueva Jerusalén, pero es así como nosotros un poco nos las imaginamos. La palabra de Dios dice que allí van a ver cosas que ojo no vio. Entonces es una pequeña idea de lo que pueda ser o de lo que va a ser esa Nueva Jerusalén. Todos estamos de acuerdo que va a ser el más hermoso de los lugares. La Nueva Jerusalén está ahora más cerca de nosotros que cuando creímos por primera vez. Este mundo se está cayendo a pedazos. Las señales nos dicen por todas partes que realmente Cristo viene pronto. Y Cristo viene porque, como les decía hace un ratito, todo está mal, todo está fatal. Está tan mal a un punto tan profundo que ya no puede haber arreglo. Él tiene que venir otra vez para él poder poner orden ante tanto caos. Nosotros no estamos sin esperanza en este mundo, y la esperanza es Jesús. Todos tenemos la esperanza de su pronta venida. La Nueva Jerusalén. Dios ha dado promesas para sus hijos fieles que quieran vivir con respecto a, o guardando lo que Él nos dice en su palabra. Esas promesas están en Apocalipsis 22:3. Nos dice que en esa tierra nueva no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Por lo tanto, el Señor ha prometido para sus hijos fieles que pondrá a sus hijos en un ambiente perfecto, otra vez, dará a sus hijos fieles un cuerpo inmortal y perfecto, tal y cual fue al principio antes de que nuestros primeros padres cayeran. Sus hijos cumplirán la ley moral y las leyes de la salud, pero por amor, no por miedo ni por imposición. Y tendremos acceso nuevamente al árbol de la vida. O sea, todos
se va a regenerar de manera tal que vamos a volver al punto de partida. Apocalipsis 2:7, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida ya hablamos que se nos fue quitado, pero ese árbol dice que está en el paraíso de Dios. Para que eso sea posible y para que nosotros podamos vivir una vez que el Señor venga con Él como hijo suyo, pasó lo siguiente. Tenemos que hacer un poquito de historia. El 21 de mayo de 1863 se organizó la Iglesia Adventista en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos. Y tan solo 2 semanas después, o sea, el 6 de junio, la hermana Elena G. de White recibió la visión de la Reforma Pro Salud en Oxegon, Michigan. En esta visión se insistió en la dieta y en el abandono de la carne como productos principales, pero no los únicos. Fíjense que hemos comentado a lo largo de la presentación que la salud es multifactorial, no depende solamente de si como o no como carne. Se le presentó a la hermana White tan solo 2 semanas después de haberse constituido oficialmente nuestra iglesia, nuestra institución, el mensaje de la salud. ¿Y por qué se le presentó? Porque era un mensaje para preparar a un pueblo para su pronta venida. Esta cita que quiero compartir ahora con ustedes forma parte de un libro que he escrito, yo soy escritora, que se llama El Camino a la Salud. Y esta cita dice lo siguiente: dado que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando por una actitud de indolencia o descuido el cuerpo pierde la salud y se debilita, se enferma y hasta se destruye, el Espíritu Santo se queda sin lugar donde morar. La función del Espíritu Santo es bien conocida. Es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, y quien nos enseña y recuerda todas las cosas, por lo que su rol en la vida del cristiano es fundamental. Es el Espíritu de Dios quien conduce en la vida del creyente el desarrollo de un carácter semejante al del modelo, y el carácter es el documento que nos abre las puertas de la Canaán celestial. Es por eso que cuidar la salud es un asunto que más allá de lo físico tiene una trascendencia espiritual. La salud tiene una trascendencia importantísima a nivel espiritual. Y de hecho, aunque eso lo vamos a comentar en otro tema, aunque el mensaje fundamental o el objetivo fundamental del mensaje pro salud no es que tengamos salud física. La salud física es una consecuencia de obedecer a Dios y lo que Él dice con respecto al cumplimiento de sus leyes. Pero el objetivo supremo del mensaje de la salud es que tengamos salud espiritual, es que tengamos un cerebro que sea capaz de poder comprender los momentos en los que estamos viviendo. Lo que el Señor espera de nosotros es un mensaje sobre todas las cosas espiritual. Cristo Jesús es nuestro fundamento, no hay otro. Así lo dice en 1 Corintios 3:11. Y ese Señor que tanto nos ama, que vino y dio su vida para que ninguno de nosotros pereciera, sino que procediéramos todo al arrepentimiento, nos dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Y fíjense que es curioso pensar, porque a veces en la Biblia pueden aparecer cosas que por no comprensión por parte nuestra nos pueden parecer contradictorias. Fíjense que leímos un versículo cuando hablábamos de la longevidad de los antediluvianos y de los postdiluvianos, que decía que en los días de nuestra actualidad los hombres iban a vivir 70 u 80 años los más robustos. Sin embargo, aquí se me está diciendo que el Señor me va a alargar los años de vida. No hay contradicción. 70 u 80 años pueden ser para personas que no viven en armonía con las leyes de Dios. Pero fíjense que hay muchas personas que, aunque en realidad ellos no conocen la palabra de Dios, como fue el caso de mi abuela, vivía una vida en armonía en muchas cosas, en algunas no, porque ella no era una mujer cristiana. Pues con lo que el Señor decía, y el Señor le bendijo, no con 70 u 80 años, sino con 100 años sin haberse enfermado nunca. Cuando llegó el tiempo de muerte, ella murió de viejita,
malita, pero no de enferma. Mi abuela jamás se enfermó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando somos obedientes, en conformidad con la luz que tenemos, porque el Señor nunca nos va a pedir más allá de lo que nosotros sabemos. Cuando nosotros somos obedientes, salud que Él nos ha dado, Él nos bendice de mil maneras. Y en el caso de mi abuela, pues con una salud tremenda y una longevidad envidiable. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Fíjense, dijimos que Cristo era nuestro ejemplo, y el mensaje de salud que a nosotros se nos ha encargado a vivir, no solo vivir, sino predicar, forma parte del método que Jesús tenía para llegar a las personas. Nosotros como cristianos hemos llamado a ser luz del mundo. Para ser luz del mundo no podemos estar en las tinieblas, no se puede brillar si no estamos nosotros mismos llenos del brillo de Dios. El Señor nos dio ejemplo de cómo nosotros deberíamos predicar su palabra, y puso en la base para ello este propio mensaje de salud. Mire cuál era el método de Jesús de curar, o sea, de llegar a las personas. Mateo 4:23 y 9:35. Dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, el Señor enseñaba, predicaba y sanaba. Hace un ratito comentamos que incluso fue mucho más lo que sanó que lo que enseñó o predicó. Enseñar, predicar y sanar. Tristemente, el mundo cristiano, creo que ha sido por desconocimiento quizás de estas verdades tan esenciales para nosotros, para nuestra vida próspera. El pueblo cristiano se ha ensañado o se ha centrado en solo una de estas tres aristas, que es en la predicación. Siempre escuchamos predicaciones, predicaciones y predicaciones, pero tanto la enseñanza y sobre todo la sanación se ha dejado de lado. Pero es como un trípode. Así es el método de Jesús. Tiene que haber enseñanza, predicación y sanación. Jesús hizo esto, y Él nunca nos manda a hacer algo que Él no haya hecho primero. Primero nos da ejemplo y después nos manda a hacerlo. Por eso en Lucas 9:12 nos dijo que después de habernos dado ejemplo, esto fue lo que hizo con los primeros discípulos, y los envió a predicar el evangelio de Dios y a sanar a los enfermos. Dio ejemplo y después mandó a los discípulos tras sí a hacer lo mismo. Y por si fuera poco, como nosotros también formamos parte de su pueblo, nos llega lo que debemos hacer los cristianos de la actualidad, porque el mensaje de salud es un mensaje para todos. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Ministerio de Curación, página 100. Es el plan divino que trabajemos como trabajaron los discípulos. La curación física va entrelazada con la misión de predicar el evangelio. En la obra del evangelio jamás deben ir separadas la enseñanza y la curación. Y nótese que está utilizando un término absoluto. Jamás quiere decir nunca. Nunca debemos separar la enseñanza y la curación. ¿Por qué no debemos separar? Porque Cristo no lo hizo. Cristo llevó las cosas juntas, y Cristo es nuestro modelo. Él es el Salvador. La verdadera religión y las leyes de la salud van mano a mano. Es imposible trabajar por la salvación de los hombres y las mujeres sin presentarles la necesidad de romper las complacencias pecaminosas que destruyen la salud, rebajan el alma e impiden que la verdad divina impresione la mente. Hay que enseñar a hombres y mujeres a reconsiderar cuidadosamente cada hábito y práctica, y de inmediato descartar las cosas que enferman el cuerpo y arrojan una sombra oscura sobre la mente. Fíjense que todo lo que enferma el cuerpo arrojan una sombra oscura sobre la mente. Y usted se podrá preguntar, ¿y por qué? Muy sencillo. Primera de Tesalonicenses 5:23 da la respuesta. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de manera irreprensible para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, de eso está constituido nuestro ser. Somos un ser tripartito, por lo tanto, todo lo que yo hago a nivel físico tiene una gran repercusión a nivel espiritual. Por eso aquí se nos dice, en esta última parte, hay que enseñar a hombres y mujeres a reconsiderar cuidadosamente cada hábito y práctica, y de inmediato descartar las cosas que enferman el cuerpo y arrojan una sombra oscura sobre la mente. Recordemos, todo lo que enferma el cuerpo arroja una
una sombra oscura sobre la mente. ¿Y qué cosa es lo que enferma en el cuerpo? No vivir en armonía con las leyes de la salud dadas por el Creador. Hemos hablado hoy mucho acerca del árbol de la vida. Él era el que le daba esa recarga de energía vital que tenían la primera pareja. Desdichadamente, ellos decidieron pecar, perdieron el privilegio al acceso al árbol, y nosotros como hijos suyos, como hijos de la humanidad, también lo hemos perdido. Sin embargo, Dios es un ser justo, y Jesús siempre nos da segundas oportunidades y siempre está dispuesto a recibir al pecador arrepentido. Y miren qué bella promesa nos tienen en este libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Y aprovecho para decirle a aquellos que son hermanos de mi fe, los libros Testimonios para la Iglesia son libros que son hechos para nosotros, debemos leerlo. En esos libros hay verdades trascendentales que nos ayudan a alumbrar nuestros caminos en este mundo de tiniebla en el que estamos viviendo. Necesitamos esa luz celestial para poder vivir de mejor manera y para poder alcanzar a la humanidad. Nos dice así: después de la entrada del pecado, el labrador celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso de arriba, pero sus ramas cuelgan sobre el muro hacia el mundo inferior. A través de la redención comprada por la sangre de Cristo, nosotros podemos comer de esos frutos vivificadores. O sea, de alguna manera, a través del sacrificio de Cristo, hoy yo puedo tener acceso a ese árbol de la vida que es para la inmortalidad de las naciones. Yo termino con este bello pasaje de la Biblia, y es bello, pero también es impactante. Cada vez que lo leo, pues la verdad que me sacude un poco. Porque en el libro de Oseas 4:6 se nos dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo le pido a Dios que nos ayude para que ese no sea nuestro caso. Que el Señor nos bendiga. Y para terminar el estudio, vamos a concluir con una oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, hemos empezado hoy el primero de los 4 temas, Padre, de esta serie que se llama Salud para Todos. Esta primera conferencia se ha titulado Comenzando por el Principio. Necesitamos ir a los principios para poder comprender por qué estamos en esta situación. Señor, abre nuestro entendimiento, que nuestra mente pueda percibir tus preciosas verdades, que impacten nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir en armonía con lo que has establecido, a llevar nosotros mismos un proceso de reavivamiento y reforma en nuestras vidas, y por nuestro propio testimonio poder alcanzar a los demás. Quédate con todos nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo siempre nos guíe y que seamos nosotros bendición para todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos, Padre amante. Amén. Nos vemos en el siguiente tema. Dios les bendiga.